¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de Matemática 4 para 11º grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades. El día de hoy vamos a ver un tema llamado continuidad en el intervalo para valores máximos y mínimos. Soy el profesor José Danilo Tejeda, docente en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, del Instituto Marco Herminio Fajardo, ITLA. La virtual. Y ahí tenemos nuestras expectativas de logro. Nuestras expectativas de logro son: número 1, entender la definición y los ejemplos típicos de la función continua. Y número 2, entender la definición del valor máximo y mínimo. Ok, la definición de continuidad ustedes la tuvieron que haber visto en clases anteriores, pero aquí se les recuerda, ¿verdad? Rápidamente, la definición de continuidad es que cuando f de x es continua en x igual a del intervalo a, b, fíjense que A está, si observan bien, A está cerrado y B está abierto. Cuando el límite de X, cuando se aproxima a A por la derecha de f de X, es igual a f de A. Y en el caso de f de X es continua en X igual a B del intervalo A, B, fijándonos que A está abierto y B cerrado, cuando el límite de X, cuando se aproxima a B por la izquierda de f de x va a ser igual a f de b. Importante es que no olvidemos que una función y igual a f de x es continua en un intervalo cuando es continua en todos los puntos del intervalo. Eso es muy importante. Hay gente que le dice intervalo, lo correcto es intervalo, ¿verdad? No lleva acento, intervalo, así se dice. Vamos a ver, aquí tenemos propiedades de las funciones continuas. ¿Cuáles son algunas de esas propiedades? Recuerden que ya las vimos en la clase anterior. Aquí solamente vamos a tocar 3 de ellas, donde dice que funciones continuas tienen las mismas propiedades que se explicaron en la clase anterior, pero además de estas hay otras más. La primera es que si f de x es continua, entonces el valor absoluto de f de x también lo es. La G dice que si f de x es continua, entonces la raíz cuadrada de f de x lo es, donde f de x tiene que ser mayor o igual a 0, o sea que tiene que ser positiva o igual a 0. Y en el caso del h, dice que si f de x es continua y tiene su inversa, f a la menos 1, o sea una función inversa, entonces esa función inversa también lo es. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es una gráfica donde existe continuidad. Si ustedes observan la primera, ¿verdad? Vemos que esa gráfica tiene un comportamiento continuo, de manera continua, ¿verdad? En el plano cartesiano, siendo aquí una zona negativa, ¿verdad? Pero eso no importa, porque en este caso vemos que la gráfica siempre es continua. Entonces, si le aplicamos valor absoluto a esta función, sería la que está a la derecha, y observamos que sigue siendo continua. Entonces quiere decir que la continuidad se conserva, ¿verdad? Se conserva. Y vamos a ver, ahí vamos dibujando. Vamos haciéndolo a mano alzada esto. Y ahí tenemos entonces que ya está en un sector positivo. Recuerde que el valor absoluto hace de que la función tome valores positivos cuando en el anterior eran negativos en y, ¿verdad? Pero en este caso la y sale positiva debido al valor absoluto. Entonces, pero siempre existe esa continuidad. Y tenemos ejemplos de funciones continuas. ¿Cuáles pueden ser esas funciones continuas? Por ejemplo, una función polinómica. Vamos a escribir una aquí. Una función polinómica puede ser como que yo diga y igual a 3x al cuadrado más 5. Por ejemplo, una función racional, que yo diga, por ejemplo, y igual a x al cubo menos 7 sobre x al cuadrado menos x menos 1, recordando que el denominador siempre le damos ese distinto a 0, o sea que no puede ser igual a 0 el denominador, ¿verdad? Porque nos haría una indeterminada. Entonces, en este caso siempre nosotros igualamos para verificar eso, pero siempre cuidando esa parte. No importa que haya ese valor indeterminado, siempre las gráficas racionales son continuas, donde ellas tienen permitido andar y donde se les puede graficar. Ahora, en el caso de una función trigonométrica inversa también son continuas. Veamos, una función trigonométrica podría ser como y igual a seno de x,
o su inversa, ¿no? Su inversa, que sería seno inverso, el seno inverso de x, ¿no? Entonces ahí esas dos serían lo contrario, ¿verdad? Haría una función inversa a la otra, pero se mantiene su continuidad en el intervalo. Y tenemos las funciones exponenciales y logarítmicas, como por ejemplo y igual a negativo 3 a la menos x, o una función logarítmica, por ejemplo logaritmo de base 2 de una función como decir x más 1. Entonces son ejemplos de funciones que son continuas en cierto intervalo. Luego tenemos lo que es la definición, ¿verdad? De lo que es el valor máximo. Dice que el valor m, respectivamente m, es el máximo, respectivamente mínimo, de la función y igual a f de x cuando f de x es menor o igual a m, respectivamente, y m es menor o igual que f de x en su dominio. Y dice que existe un valor x igual a, que ese es el que nosotros identificamos, el valor en x, y ese es el que nos dice, ¿va?, en su dominio tal que f de a va a ser igual a m, respectivamente, y f de a va a ser igual a m. O sea que aquí m es nuestro máximo, y en la mayúscula, y en la minúscula pues es nuestro mínimo. Y ya lo vamos a enseñar cómo se encuentra. Y el teorema sería del valor máximo y mínimo de una función continua es que si una función y igual a f de x es continua en el intervalo cerrado, entonces esta función tiene valor máximo y mínimo en ese intervalo. Y tenemos el siguiente ejemplo. Observemos, debemos encontrar el valor máximo y mínimo en el intervalo. Indique, dice si existen, porque hay veces puede ser que no existan, entonces por eso, ¿verdad? Y los vamos a encontrar, ¿verdad?, aquí rapidito, ¿verdad? En la primera vamos con el inciso A. Vamos a trabajar el inciso A. Inciso A. Entonces, en el caso del inciso A, nosotros podríamos encontrar lo que es el máximo y el mínimo. Vamos a encontrar el máximo primero, ¿verdad? El máximo. ¿Cuál sería el máximo? Vamos a ver, observamos el intervalo de 1 a 5. Vemos que el punto más alto de la gráfica se da aquí. Y el punto más bajo se da aquí, ¿verdad? Entonces desde ahí ya podemos identificar cuál es el máximo. El máximo de la función, en este caso de una función f de x, entonces sería f de... ¿Dónde se da el máximo? En f de 2. Entonces yo puedo decir f de 2 va a ser igual entonces a 4. Ese es su máximo. ¿Cuál sería su mínimo? Mínimo de la función. El mínimo está en 1 si lo observan para x, ¿verdad? Y entonces para allá también. Entonces aquí sería 1. Ahí está. Listo, ahí ya tenemos lo que es el primer inciso. Vamos al segundo inciso. Vamos a disminuir un poquito esto. Vamos a ver. A ver ahí. Ok, está bien. Quiero que observen claramente la gráfica. Pueden observar en el inciso B que estamos aquí mostrando. En el inciso B. Siempre en el intervalo, en este caso sería de 0 a 5. Veamos que aquí hay un máximo, otro máximo, y por acá se observa un mínimo. Entonces, en este caso tengo dos máximos, ¿verdad? O sea, dos valores para encontrar el máximo, pero el máximo es el mismo, ¿no? Entonces yo podría decir que ese máximo va a estar, por ejemplo, esta es una función sería en g de 1, ¿verdad? También va a ser igual a g de 4. Recuerden que los valores son los valores A, o sea, los valores para X. 1 y 4 son los que nos dan los máximos. Y en ese caso podemos decir que va a ser igual a 3, ¿verdad? Porque el máximo está en 3. Y en el caso del mínimo de la función va a estar en 3. O sea, valor de 3 para la X. Entonces, pero su mínimo va a estar en 1. G de 3 va a ser igual a 1. Bien, ahí ya tenemos esos dos. Y vamos al tercero, el último, para que ustedes puedan observar ahí. En realidad son varios incisos, si se observan. Entonces vamos a tratar de resolverlo. Voy a hacerlo aquí un poquito más arriba, porque siento que me va a llevar más trabajo.
por ejemplo, en el 0, vamos a ver, primer intervalo es 0,2 cerrado. Te puedo observar que la gráfica de 0 a 2 tiene un máximo aquí y un mínimo acá, que este valor de 0. Entonces aquí podemos decir entonces que tiene en h, pues una función h de x sería entonces, tiene máximo, vamos a ponerle máximo en h de, bueno, h de 2 sería igual a 1, ¿eh? Es el valor donde se encuentra. Y tenemos también el mínimo, creo que lo puedo poner aquí al lado. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, permítanme, vamos a mover un poquito aquí la pizarra, ahí está bien. Entonces tendríamos entonces un mínimo en h de 0 y ese mínimo sería igual a negativo 1, ¿verdad? Luego, ese es en ese intervalo, fíjense, en este intervalo. Luego seguiría el siguiente intervalo, ¿verdad? Siguiente intervalo, o sea, usted tiene que analizar ahí ahora. Vamos a hacerlo en otro color. Aquí aprovechando la pizarra electrónica. Sí, creo que vamos a hacerlo en... Está bien ese. Entonces ahora sería en el intervalo 0,2. Fíjese que el 0 está abierto, pero el 2 está cerrado. Entonces en este caso tenemos un máximo de ¿cuánto? Bueno, función h de... Fíjense que el 0, aquí lo único que tienen que tener cuidado es que el 0 no se toma en cuenta. O sea, esto quiere decir que el 0 no está considerado en el intervalo. Y hay valores cercanos alrededor del 0, pero nunca en el 0. Entonces podríamos decir que en ese valor, es verdad, máximo, en pocas palabras, el máximo que va a tener, vaya en el 2, ese va a ser 1, ese se mantiene, miren. Va a ser 1. Pero el mínimo, permítanme, en este caso me tengo que mover yo porque la pizarra ahí, para no estorbar, me muevo para acá arriba. Y veamos, en ese caso sería el mínimo, pueden observar como es en 0, entonces en ese caso no existe, ¿verdad? No existe el mínimo, porque en ese caso el 0 no es considerado. Ese es el único detalle, ¿va? Entonces, permítanme, vamos a escribir aquí que no existe. No existe, recuerda que no existe debido a que aquí el 0 pues no es considerado. Y en el caso del último inciso, en el mismo, el otro intervalo, aquí en este caso, con solo verlo, observamos de que, permítame, voy a bajar de nuevo. Vamos a bajar aquí. Con solo verlo se observa de que va a ser un intervalo que se va a considerar abierto por ambos lados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en 0 va a estar abierto y acá también en 2. Entonces en este caso no existe. ¿El que no existe? No existe ni máximo ni mínimo. No existe ninguno, ¿verdad? Porque son abiertos, entonces no hay un valor exacto para el valor de la y no podemos encontrar en ese caso el máximo y el mínimo. Bien, jóvenes, aceptan de reto. Tenemos estos tres incisos. Encontrando el valor máximo y o mínimo en el intervalo indicado, si existen, ¿verdad? En el primero usted va a encontrar, va a identificar de 0 a 5, ¿verdad? ¿Dónde está ese máximo? Pueden observar. ¿Dónde está ese mínimo? Ya los estoy diciendo prácticamente, ¿verdad? Entonces, podemos decir, aquí les vamos a mencionar, pero rapidito, máximo estaría en ¿qué? El máximo estaría en 5. Y el mínimo estaría en 2. Muy bien. Siguiente. Veamos. En el inciso B, ¿dónde estaría el máximo? El máximo estaría en
Veamos, el negativo 2 está, aquí está bien, no puedo tomar este máximo aquí, pero sí puedo tomar el de acá. Y este sería el mínimo, entonces el máximo estaría dado en 3 y el mínimo estaría dado en 1. 1 de la lleva, claro, es el 1 que está aquí, no el 1 de acá. Y el tercero dice que es de negativo 4 hasta 8, entonces ¿cuál sería su máximo? ¿Cuál sería su mínimo? Veamos, el máximo estaría en, veamos, máximos, acá están en 4, ambos. Aquí solo les estoy dando las respuestas, jóvenes, ustedes lo tienen que escribir, ¿verdad? Ya en función de la especificable en el intervalo. Y entonces vamos a ver, aquí sería esto, y aquí pueden observar que hay dos, van en negativo 2 y en 4, entonces el intervalo pues nos dice que es de negativo 4 a 8, por lo tanto podemos observar que el mínimo va a ser 1. Bien, jóvenes, siempre recordándoles de que sigan las medidas de bioseguridad, se cuiden ante esta pandemia, debido a que los casos aumentan y pues es necesario que usted use su mascarilla, su gel antibacterial y se lave las manos. Muchas gracias.